Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar este taller organizado por el Comité de Ciencias Afines de IFSO Latinoamérica, a la cabeza esta vez del Comité de Medicina Interna y de Nutrición. Vamos a hablar durante 4 clases sobre el abordaje farmacológico de la diabesidad para el equipo multidisciplinario. Esto ha sido una iniciativa de Marianela, de Tarisa, de Laura y de todo el comité de ciencias afines, a cuya cabeza está el doctor Estuardo Berens, y nos parece una cosa absolutamente importante y que estamos impulsando desde el Consejo Ejecutivo de IFSO Latinoamérica. Yo le voy a pedir a Marianela que en un minuto explique más o menos cuál es la hermenéutica de este curso. Son 4 clases, ya lo sé, y las 3 directoras son Marianela, Tarisa Petri y la doctora Judith Preis. Un abrazo a todos los hermanos de Latinoamérica y los dejo pues con Marianela. Hola a todos, gracias por acompañarnos en esta primera clase. La verdad es que junto con Tarisa y con Judith hemos pensado un programa que nos pareció fascinante porque tenemos cada vez más y mejores recursos farmacológicos para tratar la diabesidad. Esta intersección entre la obesidad y la diabetes tipo 2 que tenemos tan frecuentemente en los consultorios y para los cuales tenemos cada vez más y mejores recursos. Pero lo importante es que todo el equipo interdisciplinario, no solamente los especialistas, los médicos, endocrinólogos, sino también los cirujanos, los nutricionistas, los psicólogos, los psiquiatras, todas las disciplinas de la medicina y también la salud mental estén involucrados en cómo se utilizan, para qué sirven, cuándo utilizarlos, porque justamente somos el equipo multidisciplinario los que abordamos a las personas con obesidad y las que tenemos las herramientas que podemos darles información y al mismo tiempo poder acompañarlos en el tratamiento. Así que les damos la cordial bienvenida a estas 4 clases. Las 2 primeras van a ser sobre obesidad y las 2 segundas clases sobre diabesidad, esta combinación de obesidad y diabetes, con temas que nos parecieron sumamente de vanguardia, novedosos, para que todo el mundo pueda saber, para que puedan aprender, para poder compartir y por supuesto para poder preguntar. Este es un espacio donde todo el mundo puede preguntar si algo no entendió, si algo quieren volver a escucharlo, si quieren tener algún tipo de participación, bienvenidos. Tarisa y Judith, si quieren acompañarme con unas palabras y luego lo dejamos a Estuardo. Eu gostaria, olá a todos, gostaria apenas de agradecer. Desculpem por mi portunhol, estou começando a aprender espanhol, pero agradeço a todos que estão online conosco. Este é o primeiro dia de um curso que pensamos para todos, para que todos saibam pelo menos os principais tópicos de obesidade e diabetes, e é um prazer estar aqui com todos hoje. Judith, ¿te escuchamos? Hola, Isi. Bueno, gracias por la asistencia a todos. Veo que hay una convocatoria enorme, más de 160 personas, así que creo que ha sido una excelente convocatoria de IFSOLAC. Muchas gracias por darnos el espacio. Esperemos que estos cursos abran más aún las puertas al equipo multidisciplinario en lo que tiene que ver con el tratamiento del paciente bariátrico, del paciente con obesidad. Así que bueno, sin profundizar, creo que podemos empezar con el programa en honor al tiempo. Estuardo, ¿estás por ahí? Te vemos un poco No, oscuro, Estuardo. Estuardo está en un procedimiento, me ha pedido Bueno, que así nos que disculpemos, está escuchando, pero está en medio procedimiento, por favor. Así que empezaremos. Tarisa, si quieres, puedes presentar a Judith muy brevemente, que va a ser la primera expositora de esta tarde. si queremos una sola cosita. En el orden del programa estaba primero Violeta, pero va a ir a tercer término porque, muy importante, ayer fue su cumpleaños y entonces estaba festejándolo en este momento con sus amigos. Así que muy gentilmente nos pidió pasar a último lugar para poder brindar. Esperemos que vengan buenas condiciones nada más como para dar la clase. Seguramente sí, así será. Y le cantamos el feliz cumpleaños de paso.
Eso. Bueno, vamos a empezar con Judith. Judith es nuestra amiga, no dispensa presentaciones. Judith, endocrinóloga nueva, irá a presentar sobre nuevo abordaje de la obesidad como enfermedad crónica. ¿De qué se trata? Por favor, Judith. ¿Se ve bien? ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar, muchas gracias por permitirme abrir este curso. Creo que es interesante poder abrir justamente con este tema, que es sobre la obesidad como una enfermedad crónica, y no probablemente como un concepto que nos enseñaron de otra forma, ¿cierto?, cuando estábamos en la universidad. Vamos a... Uy, no puedo avanzar. Ahí sí. Entonces, ¿cómo estamos definiendo obesidad? ¿Ya? Hoy en día, nosotros estamos mirándola de una manera diferente. Probablemente, cuando estuvimos en la universidad, estamos todos más o menos alrededor de las edades, ¿cierto? De haber estado todavía recibiendo esta información de que la obesidad era aquel resultado de la ecuación del peso partido por la talla al cuadrado, y que, ¿cierto?, se iba... Ay, perdón, voy a tener que detener un segundo porque está sonando esto y ustedes también lo escuchan, ¿no? Ya, déjenme cerrar esto. Un segundo. Sí, se escucha. Sí, voy, un segundo. Ay, no puedo. Un momento. ¿Cómo salgo de acá? Aquí. Ok. Ahora bueno. Ahí. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ahora sí. Me disculpas. Entonces, como decíamos, entonces nos enseñaron esta definición del cálculo del índice de masa corporal, y probablemente nos lo enseñaron también como un factor de riesgo de desarrollar otras enfermedades, y no como una enfermedad en sí misma que requiriera un tratamiento, ¿cierto?, catalogado como una enfermedad aparte de todas estas otras enfermedades relacionadas, ¿ok? ¿Y qué es lo que hemos visto con el correr del tiempo? Hoy en día, si vemos la página de la OMS, ahora en marzo del año 2024, ellos muestran que al año 2022, 1 de cada 8 personas en el mundo tenían obesidad, definiéndola aún como el índice de masa corporal sobre 30, que 2.500 millones de adultos de 18 años o más tenían sobrepeso, y que el 43% de los adultos mayores de 18 años tenían sobrepeso y más del 15% de obesidad a nivel mundial. Y este dato es muy importante, pues dicen que desde el año 1990 la obesidad como índice de masa corporal alto se ha duplicado entre los adultos y se ha cuadruplicado entre los adolescentes. Es decir, durante los últimos 30 años algo ha pasado que no hemos sido capaces de manejar estas cifras y de controlar la enfermedad. Puede ser porque probablemente no lo estábamos considerando como tal, ¿cierto? Entonces eso nos lleva a ver esta nueva mirada y a seguir un poco esta propuesta de mirar a la obesidad como una enfermedad en el concepto de un conjunto de signos y síntomas que van a determinar un aumento del tejido adiposo que va a producir cierta enfermedad, ya sea por las propias características de ese tejido adiposo o por lo que va a generar a nivel de otros órganos. Desde 1948 que esto se está proponiendo, sin embargo, de a poco ha ido modificándose el concepto con el que definimos obesidad, ¿ya? Pero hoy en día obesidad se considera enfermedad, y vamos a ver vamos a ver también por qué la consideramos una enfermedad crónica, ¿ok? Porque no es solamente una enfermedad, no es una enfermedad aguda, no es una enfermedad que se pueda solucionar con 3 meses de un tratamiento, sino que es una enfermedad crónica. Acá vemos, por ejemplo, que los cambios en el peso, aquí este es el estudio DPP, es el Diabetes Prevention Program, es un estudio muy conocido, ¿cierto?, en el que se siguió a un grupo de pacientes que estaban en riesgo de desarrollar diabetes, y se vio que en los 10 años de seguimiento, el cambio de peso en el grupo control fue prácticamente nulo, y en el grupo que se hizo una intervención, efectivamente logran bajar un cierto porcentaje, 7 kilos en total,
Sin embargo, con el correr de los años, el grupo que incluso estaba siendo intervenido recidivó, ¿ok? Volvió a subir de peso, es decir, tiene ambas características de ser, de ser crónico, ¿cierto? Y de ser recidivante. Lo mismo podemos ver en el estudio Lucas-Head, que analizó pacientes con diabetes y en los que se dividieron en grupos control y placebo, y también se puede ver, ¿cierto?, el curso crónico de la enfermedad a lo largo de los 10 años de seguimiento, y tanto en el peso, como en la circunferencia de cintura, como en la hemoglobina glicosilada, ¿cierto? En diferentes parámetros se vio que a 10 años la tendencia del grupo control fue a mantener la enfermedad presente, y aquellos que fueron intervenidos se ve que recidivaron, y tiene esta segunda característica que es es decir, que corrobora, ¿cierto? O apoya este concepto de que es una enfermedad que, aparte de mantenerse en el tiempo, las intervenciones, al menos en estos casos, son intervenciones que muestran que hay una recidiva en el mediano o largo plazo. Ahí están los dos apellidos, digamos, de este concepto de la obesidad como una enfermedad con signos y síntomas, que es crónica, es decir, que se extiende en el tiempo, y que es recidivante, ¿vale? ¿Y qué es lo que sabemos entonces de este proceso? Sabemos que tiene que parte, ¿cierto?, con esto lo vamos a ir desarrollando en las diferentes clases con mayor profundidad, pero entendemos que la obesidad parte de un tejido adiposo disfuncional, un tejido adiposo que genera enfermedad en diferentes órganos y va produciendo a través de diferentes mecanismos fisiopatológicos diferentes enfermedades. Entonces, este exceso de tejido adiposo malfuncionante va a determinar una insulinoresistencia, va a aumentar niveles de estradiol, va a alterar la producción de colesterol, va a aumentar, obviamente, un exceso de carga, por lo mismo generando alteraciones musculoesqueléticas. Dependiendo de dónde se deposite este exceso de tejido adiposo, vamos a tener, por ejemplo, si es que es en vía aérea, alteraciones obstructivas del sueño, problemas en términos de la imagen corporal, y aumento del volumen sanguíneo y aumento de la presión arterial, entre otras enfermedades. Ahora, con respecto a si es que este concepto del índice de masa corporal y de la obesidad, partiendo del concepto del IMC alto versus el concepto de obesidad como enfermedad crónica con tejido adiposo disfuncional, está esta discusión aún, que es más bien semántica, pero que de alguna manera genera un cambio en la conducta, ¿ya? Acá, en esta comisión del Lancet, propusieron un tercer concepto, que es la obesidad clínica, que es decir, cuando existe, vamos a ver acá, cuando existe esta discusión sobre si considerar factor de riesgo o enfermedad, existe un grupo de personas que dicen que los pacientes con IMC sobre 30, y que finalmente ocupa ese punto de corte como concepto de obesidad, permite de alguna manera, y al dejarlo solamente como factor de riesgo, de alguna manera minimiza el rol de la responsabilidad individual, porque es decir, si es que a todos los consideramos pacientes enfermos, entonces los pacientes finalmente no se van a hacer cargo de su propia enfermedad, asumen este grupo en parte de la discusión. Ellos están de acuerdo con que el IMC alto se asocia con un aumento de riesgo de enfermar y de morir, pero ellos dicen que no es una enfermedad per se, no existe un diagnóstico de obesidad como causa de muerte, por ejemplo, sino que fue una causa que llevó a otra enfermedad a descompensarse y a producir esa muerte, digamos. Dicen que el argumento de que existen enfermedades crónicas metabólicas como la hipertensión arterial, la diabetes, etcétera, se pueden desarrollar en pacientes sin índice de masa corporal alto necesariamente, es decir, existen pacientes con enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad que no están en pacientes con IMC altos, y obviamente existe el riesgo de sobrediagnosticar en el sentido de decir, bueno, todos los pacientes con IMC alto están realmente enfermos. Si fuese así, la salud pública no lograría cubrir todas las atenciones que se necesitan, porque, como les decía en las primeras diapositivas, el nivel de incremento de la obesidad considerado por IMC alto ha hecho que prácticamente la mitad de la población esté con sobrepeso o obesidad por IMC. Si nos vamos ahora con los argumentos a favor de considerarlo como una enfermedad, ellos lo hacen basándose no en el IMC alto, sino en sistemas de estadificación, es decir, utilizando otras escalas
para decir este paciente está efectivamente inflamado o tiene este tejido adiposo disfuncional realmente produciendo una enfermedad independiente del índice de masa corporal. Y ahí es donde aparecen ciertos los argumentos sobre la evidencia científica que muestra que fisiopatológicamente existe este tejido adiposo que produce inflamación, como conversábamos antes, y que existen signos y síntomas clínicos, como por ejemplo el incremento del apetito, la disminución de la saciedad, conductas alimentarias alteradas, que finalmente están determinadas por una fisiopatología que hoy en día hemos sido capaces de demostrar. A su vez existen intervenciones validadas, como decía Marianela, hoy en día existen múltiples medicamentos y fármacos y técnicas que, basándose en los estudios de la conducta alimentaria, de la saciedad, del apetito, nos hemos dado cuenta que existen vías que están alteradas realmente. Y el mirar esto, desde esta mirada, aumentaría el acceso a tratamientos y reduciría el sesgo y el estigma por peso, porque de alguna manera se le entrega al paciente esta herramienta de entender que no es un problema de voluntad, sino que hay una alteración fisiopatológica detrás que explica las alteraciones en la ingesta y finalmente en la saciedad y en otros muchos parámetros, ¿cierto? Que lo vamos a hablar más profundamente en las otras clases. Pero de alguna manera entonces se confrontan estos dos factores o estas dos miradas de decir, bueno, por un lado, todo IMC alto es un paciente enfermo, al parecer no, versus esta mirada de, bueno, al parecer existen ciertos pacientes con este tejido adiposo que realmente les produce daño, que produce y gatilla esta enfermedad crónica recidivante. Finalmente ellos dicen que efectivamente pueden convivir estos dos conceptos a modo de conclusión y puede ser tanto un factor de riesgo como enfermedad. Y ahí es donde está el core central de esta conversación y creo yo del objetivo que nos mueve a hacer estas presentaciones, que tiene que ver con entonces cómo vamos a distinguir a aquel paciente que tiene la enfermedad de obesidad clínica, que requiere un tratamiento precoz, un tratamiento activo, un tratamiento probablemente multidisciplinario, multisistémico, versus aquel paciente con un peso alto o un IMC alto que no está enfermo y que requiere probablemente medidas más bien de screening poblacional y de recomendaciones, ¿cierto? Más bien generales. Y ahí es donde tenemos que nosotros como clínicos tener la capacidad de distinguir y de poder ver y ayudar a los pacientes que están más enfermos. ¿Okay? Una de las técnicas o de las herramientas, por ejemplo, es el EOS, que es el Edmonton Obesity Staging System. Existen varios otros, pero yo creo que este es el que más se ha juntado evidencia durante los últimos años, y que lo que hace es evaluar la gravedad de la obesidad mediante la evaluación clínica de la salud, y que considera variables metabólicas como la glicemia, como la presión arterial, el perfil lipídico, presencia o no de enfermedad hepática, función renal, presencia de enfermedad musculoesquelética y salud funcional general. ¿Ok? Y en el fondo es un sistema bastante simple de desarrollar y de llevar a cabo en la clínica, ¿cierto? Parte de entonces todos aquellos pacientes con índice de masa corporal sobre 30, se hace, digamos, este análisis de ver cómo está afectada la salud del paciente. Entonces podemos ver pacientes que, por ejemplo, tengan un IMC muy alto, de 40, pero que solamente al hacer todo el análisis que les mencionaba, tengan una hipertrigliceridemia leve y que finalmente el resto de los parámetros estén absolutamente normales, y un paciente que probablemente va a requerir menos intervenciones que un paciente que, por ejemplo, esté en este otro lado, donde tiene un IMC tal vez más bajo, pero que tiene más compromiso metabólico, funcional, musculoesquelético y también de salud mental. Se ha visto que además estos scores, no solo otros también, son capaces de predecir mortalidad mejor que el índice de masa corporal, porque sabemos que el índice de masa corporal finalmente es útil en predecir mortalidad, pero en los valores más altos o más bajos, es decir, en los extremos puede tener más relación, pero en toda la gama que está entre medio, que consideraría el IMC 25, 30, 35 hasta el 40, no es tan clara la relación entre IMC y mortalidad, a diferencia de los IMC, como decía, más alto y más bajo. En cambio, acá se ve cómo el IOS de alguna manera es capaz de predecir mejor, y si ves los casos de los pacientes anteriores, vemos que el paciente con IMC más alto, al parecer tendría menos riesgo de morbimortalidad que el paciente con un IMC más bajo, pero con más compromiso multisistémico. Entonces, el concepto de obesidad crónica recidivante, finalmente lo que estamos yendo a la mirada que le estamos dando es a
decir que un paciente tiene una obesidad como enfermedad cuando existen alteraciones de sus tejidos y órganos, cuando están los signos y los síntomas clínicos que vamos a ir evaluando y conociendo en las próximas clases con respecto al apetito, la saciedad, la conducta alimentaria, el gasto calórico, etc. Y vamos a tener clases maravillosas al respecto. Cuando existen mayores riesgos de complicaciones secundarias en diferentes aspectos de la vida, tanto funcional como de la rutina y de la vida diaria, y cuando existen, bueno, restricciones de la vida diaria y de la calidad de vida. Es por eso que hace no mucho tiempo atrás, el año pasado, a final de noviembre del año pasado, una serie de miembros de organizaciones académicas, científicas, de pacientes, desarrollaron este statement para hacer la distinción entre lo que es el acceso al tratamiento de la obesidad, como la estamos definiendo, ¿cierto?, versus el tratamiento para perder peso. Porque, como sabemos, y como ya hablamos un poco y vamos a seguir desarrollando, la obesidad no es solamente un problema del IMC alto, sino que es un problema que abarca muchos otros órganos y que finalmente requiere cuidados de diferentes áreas. Y lo importante es que existen tratamientos seguros y basados en la evidencia para poder desarrollar este tipo de cuidados, y lamentablemente, por diferentes motivos, existe un acceso limitado a los pacientes que padecen de esta enfermedad, definida como de esta manera, debido a múltiples factores sociales, políticos, de acceso, económicos, etc. Y es algo hacia donde tenemos que ir a mirar para ver si somos capaces de, con esta nueva mirada, cambiar la curva, ¿cierto?, de ascenso de la presencia de esta enfermedad y de sus complicaciones. El tratamiento de la obesidad, entonces, no es únicamente perder peso, no es únicamente cambiar al paciente de IMC, no es pasarlo de uno IMC 35 a un IMC 27, sino que es finalmente generar y devolver al paciente un estado de equilibrio de salud física, mental y biológica y metabólica, ¿cierto?, que sea enfrentado de una manera responsable por personales calificados, ¿cierto?, que sean basados en la evidencia y no únicamente basados buscando el objetivo de bajar de peso, sino la calidad de vida y todas las otras condiciones asociadas para mejorar la calidad de vida integral del paciente. Eso, muchas gracias. Bueno, gracias Judith por su brilhante presentación. Vamos a pasar ahora para Marianela Ackerman. Oh, Violeta acaba de entrar. Hola, Violeta. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Feliz cumpleaños, Violeta. Buenas Bueno, noches. muchas gracias. ¡Feliz cumple! Un abrazo. Muchas gracias. La verdad que estoy festejando con vosotros también. Vengo de festejo en festejo, o sea que, bueno, muy bueno. contenta de estar aquí con vosotros. Muy bien. Abrazo. Muy bien. Abrazos y gracias por la invitación. Gracias ya a usted, Violeta, por estar conosco hoje. Poderia estar festejando, pero vamos a cantar ao final para usted. Feliz cumpleaños. Así es. Ok. Así es. Bueno, Marianela irá hablar sobre neurobiología del hambre y la saciedad, impacto de los fármacos antiobesidad. Por favor, Marianela. Bueno. Muchas gracias, Tarisa. Bienvenidos a todos. La verdad es que es un placer poder estar conectados con tanta gente querida de toda Latinoamérica y por supuesto un placer poder compartir con Tarisa, con Judith, con Violeta esta primera edición de este taller que dijimos de tratamiento farmacológico de la obesidad y la diabesidad. A ver. Ahí. Vamos a tener solamente 2 slides para acordarnos de la complejidad de lo que estamos hablando. Porque estamos hablando de balance energético, ¿verdad? Estamos hablando de ingesta, de gasto, pero pensemos en todos los actores que están actuando en la ingesta y en el gasto. Factores fisiológicos, factores genéticos, factores ambientales. Vivimos en un medio ambiente en el que disponemos de alrededor de 4.000 calorías por cada persona de unas aproximadamente 2.000 que necesitaríamos para vivir.
Y por supuesto el factor conductal, pero no podemos dejar todo librado al factor conductal. Tenemos que comprender la complejidad de esta convergencia de predisposición biológica con desencadenantes ambientales. Y recordemos que hay una interacción entre la genética y el ambiente que establecen un nivel determinado de peso corporal para nuestros pacientes con obesidad, que como sabemos, a partir de la cirugía bariátrica, este set point se puede modificar. De todas maneras, recordemos que esta interacción favorece un balance calórico positivo. Estamos hablando, como decía recién Judith, de una enfermedad heterogénea, compleja, donde no es una elección del paciente tener obesidad y por lo tanto es importante comprender la biología de nuestros pacientes para poder abordar mejor esta enfermedad. ¿Y qué pasa luego del descenso de peso? Porque comenzamos a hablar de neurobiología, pero comenzamos a hablar de la parte que más le cuesta al paciente. Recordamos que hay adaptaciones metabólicas que hacen que nuestro paciente resista la pérdida de peso. Veamos cómo cuando el paciente baja de peso, baja el gasto de energía, hay cambios hormonales, descenso de péptidos intestinales de saciedad, aumento de péptidos del hambre, descenso de leptina, una hormona saciógena a nivel central, por lo tanto a nivel del hipotálamo aumenta el hambre y el deseo de comer, lo cual aumenta o favorece la recuperación del peso. Aquí vemos en un trabajo muy interesante cómo cuando hay restricción calórica disminuye, en rojo podemos ver la ingesta de energía y al mismo tiempo baja el gasto energético, que lo vemos en verde, y aumenta el deseo de comer, lo cual favorece la reganancia de peso. Y esto sucede sobre todo con las intervenciones en las que dejamos librada a la biología a nuestro paciente sin ningún otro tipo de apoyo o intervención. Entonces podemos decir que la obesidad protege a la obesidad en términos de respuesta a cambios en la ingesta y el gasto de energía. Vamos a hablar, y esto lo voy a hablar un poquito más lento para que todo el mundo lo entienda, de cómo se regula en el hipotálamo el hambre y la saciedad. Podemos decir que tenemos dos bandos. Los buenos, que están en rosa aquí, que son las neuronas saciógenas, que al mismo tiempo aumentan el gasto de energía y dan saciedad. Y en verde podemos ver las neuronas que son orexígenas, que al mismo tiempo bajan el gasto de energía. Entonces tenemos las neuronas de propiomelanocortina y CART en rosa, y de neuropéptido I y del péptido relacionado con agouti en verde. Las neuronas orexígenas están estimuladas en el hipotálamo, estamos hablando del núcleo arcuato del hipotálamo, una zona muy vascularizada cercana al tercer ventrículo, donde la grelina, hormona producida en el estómago, señal de hambre, estimulan las neuronas orexígenas. Y por otro lado hay péptidos producidos en el intestino, como el péptido YY, el GLP-1, oxintomodulina, que estimulan las neuronas anorexígenas que producen propiomelanocortina. Y al mismo tiempo, fíjense, inhiben las neuronas orexígenas. También hay señales de adiposidad que van a estar haciendo lo mismo que los péptidos de saciedad. Y tenemos luego neuronas de segundo orden en el núcleo paraventricular, donde la propia melanocortina es una prohormona que estimula, que produce, que libera una de las hormonas anorexígenas más potentes del organismo, que es la alfa-melanocito estimulante, que la pueden ver aquí. Este neurotransmisor actúa sobre las neuronas del segundo orden, sobre todo receptores de melanocortina, receptor 3 y 4 de melanocortina, para inducir saciedad. Y eso es lo que buscamos. Buscamos que las intervenciones estimulen los péptidos anorexígenos, que como dijimos al mismo tiempo son anorexígenos, saciógenos, y que aumentan el gasto de energía para que estimulen la saciedad. Esto se completa con otros actores que no los voy a complicar hablando, pero lo importante es que entendamos estos dos bandos. El bando de las neuronas anorexígenas, estimuladas por péptidos del sistema digestivo, y el bando de los péptidos orexígenos estimulados por la grelina, que compiten, por supuesto, en lograr el hambre y la saciedad. Y el cerebro es el que integra el balance energético. Recién estábamos hablando del hipotálamo, que es el sistema homeostático, pero vamos a hablar enseguida del sistema hedónico, que muchas veces nos juega en contra, y del sistema de funciones ejecutivas.
En cuanto a lo homeostático, que es lo que acabamos de ver, el hipotálamo es lo que hace que comamos por hambre. Y ahí tenemos la regulación de la grelina producida en el estómago y de los péptidos saciógenos intestinales que aumentan la saciedad. Esta es una regulación homeostática, comer por hambre. Pero por otro lado, no solo comemos por hambre, también comemos por placer. Y recordemos que el deseo, el placer, regula muchas veces las conductas humanas. Y ahí tenemos neurotransmisores como la dopamina, que controla el wanting, la motivación, el impulso, el trabajo que vamos a hacer para conseguir un alimento, y los receptores opioides y cannabinoides controlan el liking, el deseo, el gusto, el placer asociado por la comida. Y después tenemos la función ejecutiva, los pensamientos, la corteza. Tenemos ahí la corteza orbitofrontal, la prefrontal, que una activa y otra inhibe el apetito, que van a estar interactuando con las emociones, con el comportamiento. Y recordemos que cuando hablamos con nuestro paciente y le damos indicaciones conductuales y le decimos, bueno, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, en lo que estamos actuando realmente es en la función ejecutiva, en el control de la ingesta desde el punto de vista puramente cortical o ejecutivo. Y recordemos entonces que tenemos el sistema homeostático, el sistema hedónico, el sistema ejecutivo, y que cuando hablamos de cambios del estilo de vida, cuando le damos indicaciones a nuestros pacientes, estamos hablando de la conducta específicamente, hablando de la función ejecutiva, sin tener en cuenta muchas veces que el paciente también va a tener una ingesta homeostática y que va a tener una ingesta hedónica, y que si no tenemos en cuenta la complejidad de la conducta alimentaria en la biología de nuestro paciente, vamos a pensar que con solo darle un papel donde diga qué indicaciones tiene que seguir, donde, como decimos, estamos actuando en la función ejecutiva solamente, ese paciente no va a hacer caso, va a obedecer, va a seguir adelante con ese plan y por lo tanto va a bajar de peso y va a tener éxito. Y cuando comprendemos la complejidad de la conducta alimentaria es donde entendemos la importancia de contar con otros recursos terapéuticos que nos ayuden justamente en la ingesta homeostática y en la ingesta hedónica. Hablamos de hambre y de saciedad. Fíjense cómo el hambre y la saciedad son dos caras de la misma moneda. Aquí tenemos cuáles son los neurotransmisores que regulan el hambre, la grelina y la saciedad. Y fíjense la diferencia entre saciación y saciedad. La saciación es lo que nos hace terminar una comida, es decir, cuando nos sentimos saciados como para parar de comer. Y la saciedad es interprandial, es decir, la saciedad es lo que hace que una persona no tenga hambre por unas horas y vuelva a tener hambre a cierto tiempo. Es decir, que es importante de comprender porque justamente son los factores que vamos a estar interviniendo con los fármacos. ¿Cuáles son los mecanismos involucrados en la saciedad? Por un lado, la saciedad cognitiva, lo que considero una porción. Muchas veces las personas con obesidad consideran una porción a una porción que es mayor a la porción que realmente necesitan desde el punto de vista de sus necesidades biológicas. Por otro lado, la saciedad sensorial, que es la que generamos cuando degustamos la comida utilizando todos los sentidos, cuando le pedimos a nuestro paciente que coma más despacio, que pueda disfrutar de la comida. La saciedad mecánica, que es la distensión gástrica, y la saciedad neuroquímica. Pero ojo, porque la saciedad neuroquímica es posabsortiva, es decir, ese paciente necesita que pase el tiempo para liberar incretinas, para absorber nutrientes, para liberar neuropéptidos y vías vagales. Por lo tanto, muchas veces dependemos de la saciedad cognitiva y de la saciedad psicosocial para poder parar de comer. Y es importante tener en cuenta estos mecanismos para comprender por qué necesita cierto tiempo nuestro paciente para poder realmente registrar la saciedad. Ahora vamos a hablar del sistema de recompensa. Decimos que las personas estamos constantemente enfrentados a demandas de comportamiento opuestas o contradictorias. Queremos estudiar y al mismo tiempo tenemos ganas de mirar una serie. Queremos salir a hacer ejercicio, pero en realidad también tenemos ganas de vernos con un amigo. Entonces,
La función del sistema de recompensa es ayudarnos a establecer prioridades. Hay 3 componentes que los vimos recién: el apetitivo o el liking, la preferencia o el placer por un alimento; el consumatorio o el wanting, el esfuerzo, el trabajo que estamos dispuestos a hacer para consumir eso que preferimos, que está ligado con, como vimos hoy, por la dopamina; y el aprendizaje. Y aquí vemos las 4 vías cerebrales que involucran a la recompensa. Tenemos por un lado la memoria, el aprendizaje, que está en lila, amígdala e hipocampo, donde guardamos en esa zona todas las cosas que nos gustan. Por eso es que cuando nos exponemos con el olfato a oler algo que nos gusta, escuchamos el ruidito de un chocolate que se está abriendo, o estamos viendo un alimento que nos gusta, nuestra amígdala e hipocampo tienen guardados las sensaciones agradables y saben cuando algo nos gusta, y justamente nos va a hacer, cuando vemos o olfateamos a lo que nos gusta, liberar lo que tenemos en rojo, el sistema de recompensa, en el accumbens, un pico de dopamina que puede hacernos buscar ese alimento. Entonces, el sistema de recompensa tiene además un control de motivación, como tenemos aquí, vemos el órbito frontal en verde, que es lo que nos acciona a buscar un alimento; y el control inhibitorio en celeste, la corteza prefrontal, que es lo que nos hace parar, que es lo que nos dice: ahora no, Tarisa, ahora no, Marianela, en este momento basta de comer, o en este momento, por más que tengas esa sensación de deseo o de búsqueda, no es el momento para comer. Es importante que estas vías cerebrales son vías muy importantes en la conducta alimentaria, y tenemos que tenerlas en cuenta porque nuestro paciente escucha perfectamente cuando le damos indicaciones nutricionales, comprende perfectamente que hay un alimento más conveniente, que hay otro menos conveniente, pero tiene también un sistema de recompensa que muchas veces tiene, como vamos a ver enseguida, dificultades en el control inhibitorio que dificultan que pueda sostener un plan cuando no tenemos ningún otro tipo de apoyo terapéutico. Y fíjense las diferencias, vamos a hablar solamente de algunas diferencias. Lo que están cuando vemos más rojo es cuando tenemos más receptores de dopamina. Fíjense en los controles y fíjense en las personas con obesidad, cómo hay menor densidad de receptores de dopamina, y esto hace que el cerebro de estas personas con obesidad responde como si estuviera deprivado. Necesitan mayor volumen de comida muchas veces para poder tener la misma sensación de recompensa que podría tener una persona delgada que tiene mayor densidad de receptores de dopamina. Fíjense cuántas cosas estamos viendo biológicas que le suceden a las personas con obesidad que dificultan sostener en el tiempo un tratamiento. Recordemos que los individuos con obesidad tienden a tener un control más débil de la conducta alimentaria, y es más probable que la regulación de la ingesta se vea desbordada por señales del entorno para consumir en exceso. Decíamos que teníamos un entorno exogénico con aproximadamente unas 4.000 calorías disponibles, en las que, si no movemos la cabeza para un lado y para otro, con cierta frecuencia vamos a tener esas 4.000 calorías disponibles para el consumo. Otras diferencias que decíamos con respecto a individuos delgados e individuos con obesidad. Las personas con peso saludable en este estudio vimos que tienen mayor activación de esta corteza prefrontal en comparación con individuos con obesidad. Eso quiere decir que tienen una mayor activación en esas áreas que inhiben la ingesta. ¿Qué pasa con las funciones ejecutivas? Recién hablábamos de la corteza prefrontal, que es imprescindible para la autorregulación. Esta corteza prefrontal está conectada con el sistema de recompensa que vimos recién, con esa red mesolímbica, y que evalúa permanentemente expectativas y probabilidades de recompensa. ¿De qué depende la autorregulación? ¿Qué hace que una persona tenga más o menos autorregulación? Por un lado, del balance justamente de la regulación de esa corteza prefrontal y las señales que hay externas desde los sentidos y también del sistema límbico. Ahora, ¿cuándo se dispara el descontrol alimentario? Tiene mucho que ver la palatabilidad de la comida,
la disfunción de esas áreas inhibitorias del cerebro, la corteza prefrontal, y también las dietas restrictivas, ese patrón intermitente cuando le decimos al paciente, podés comer lo que te gusta, pero solamente el sábado porque es el día permitido. Está demostrado que cuando un paciente tiene restricción, ese patrón intermitente de comidas sabrosas, aumenta el descontrol alimentario. Ahora, se puede reaprender y se puede empezar a manejar mejor nuestro nivel de recompensa y al mismo tiempo podemos, a través de muchos tratamientos disponibles en este momento, también incidir en el sistema de recompensa. Esta hiperrespuesta disparada por la recompensa disminuye los procesos de autorregulación. Cuanto más estímulo, por eso les enseñamos a los pacientes a tener un ambiente más seguro, donde podamos tener menos estímulos, porque esta pobre autorregulación puede darse por una hiperrespuesta, por un pobre autocontrol o por un desorden de la conectividad entre la corteza prefrontal, el freno que decíamos hoy, y el sistema límbico de recompensa. Ahora, recordemos que el abordaje de la obesidad es multimodal, que el objetivo que tenemos, como decía hoy Judith, es mejorar la salud. Sabemos que a partir de un 5 o un 10% de pérdida de peso comienzan a mejorar muchas de las comorbilidades como la calidad de vida, si bien sabemos que cuando tenemos pacientes con mayor índice de masa corporal o con mayor impacto en la salud, es necesario una mayor pérdida de peso. Y el desafío siempre es el mantenimiento de los hábitos para sostener la pérdida de peso como todo tratamiento a largo plazo. Los tratamientos exitosos en el descenso de peso aumentan la saciedad y reducen el hambre. Lo que sabemos es que los tratamientos exitosos, como los tratamientos nutricionales exitosos, la farmacoterapia, la cirugía bariátrica, actúan estimulando la vía saciógena, como veíamos hoy, de propio melanocortina y su principal neurotransmisor, la alfa-melanocitostimulante, y al mismo tiempo disminuyendo la vía orexígena. Vamos a ver dos slides de fármacos que tenemos en este momento en mercado, si bien en las próximas clases vamos a verlos más en profundidad. La liraglutida, justamente, fíjense, estimula las neuronas que liberan proopiomelanocortina, que es justamente esta prohormona que libera uno de los saciógenos más potentes del organismo, de esta manera aumentando la saciedad. Y por otro lado, la naltrexona y el bupropión, otra combinación aprobada para el tratamiento de la obesidad, incrementan el bupropión en forma directa la actividad de la propia melanocortina en el hipotálamo y la naltrexona en forma indirecta también porque bloquea un sistema que inhibe a este neurotransmisor. Por lo tanto, estamos actuando en el sistema homeostático, si bien esta última medicación, la bupropión, también actúa, y lo vamos a ver en la próxima clase, en el sistema hedónico. Para terminar y darle lugar a Violeta, hablamos de la obesidad resulta de factores genéticos y ambientales que interfieren con la acción del cerebro y las redes periféricas involucradas en la regulación del equilibrio energético. Los controles del consumo y del gasto de energía están basados en mecanismos homeostáticos y también hedónicos, integrando a nivel central las señales del balance energético. Recordemos que la respuesta que tenemos neural al estímulo alimentario está fuertemente dependiente no solo de factores internos, sino también externos y ambientales. Y que la respuesta biológica hormonal a la deprivación calórica estimula a la restauración del peso perdido, lo que representa un desafío en el tratamiento. Pero un desafío que, como vamos a ver en las próximas clases, tenemos hoy tratamientos efectivos y seguros que nos pueden permitir tener éxito y que el paciente pueda tener un excelente resultado y un acompañamiento en el tiempo. Gracias por su atención. Aquí dejo mi correo también para que podamos tener comunicados, pero los esperamos aquí en el chat con las preguntas que tengan. Gracias, Marianela. Buenísima presentación, muy rica. Ahora vamos a oír Violeta, que es licenciada en nutrición. Violeta va a hablar sobre entrevista motivacional, una herramienta que todos que trabajan con obesidad deberían saber y utilizar. Por favor, Violeta. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias por bueno, participar en esta jornada inaugural de esta serie de webinar que considero súper formativas y bueno, una muy buena idea desde el punto de vista estructural, ¿no? Cómo están organizadas. Creo que habéis innovado dando una serie pues, más amplia de formación continuada. Y bueno, sin más, vamos a de alguna manera integrar todo lo que tanto la doctora Judith Preis como la doctora Marianela han estado comentando, ¿no? Son una situación que nos ayuda bueno, conocer todos estos aspectos, a entender la enfermedad y que de hecho es tan importante a la hora de facilitar el manejo o al menos orientarnos sobre cómo movernos, ¿no? Y para esto, la entrevista motivacional pues juega un papel fundamental a la hora de poder comunicarnos con las personas. Y un poco es lo que viene a decir esta diapositiva. Ya vimos el origen fisiológico y complejo de la enfermedad y cómo todo esto se une con un tema del que no hemos hablado en profundidad hoy, pero entiendo que merecen parte de una sesión entera, ¿no? Parte de este curso, una sesión entera, como es el tema del estigma, ¿no? Porque sabemos que el estigma impacta directamente sobre la mortalidad y lo hace de una manera independientemente del peso. Y ahí se juntan ese peso, esa carga en la vida del paciente con el trato que nosotros durante todos estos años les hemos dado y hemos ido aprendiendo junto a los avances sustanciales en la epidemiología y fisiopatología de la enfermedad. Sabemos también que el cambio de paradigma viene por dar un trato centrado en la persona y ahí es donde la entrevista motivacional juega un papel esencial, porque obviamente se basa en la persona, va en base a sus valores, a sus motivos principales para cambiar, que son importantes y los tenemos que sacar a relucir cuando se encuentra en este entorno que fue comentado por Marianela en su presentación de una manera distinta, pero sí que de alguna manera ilustraba lo mismo que demuestra esta diapositiva, que es una de mis favoritas del 2015 de la Sociedad Americana de Obesidad, porque permite mediante este código de colores que bueno, he ido adaptando con el paso de los años, el que podamos ser conscientes del impacto que tiene la enfermedad en el desarrollo ¿no? de la enfermedad. Como vemos, son factores que algunos no se pueden controlar, otros que son parcialmente modificables, pero todos ellos contribuyen al desarrollo y mantenimiento de la enfermedad, y ahí encontramos, como vemos también, el estigma como eje fundamental implicado en el tratamiento. Y esta diapositiva, que también seguro muchos de vosotros ya conocen, refleja que para revertir la obesidad son necesarios enfoques diferentes en diferentes personas, porque no todo el mundo responde igual a un mismo tratamiento y que es importante que conozcamos esta variabilidad intraindividual que nos va a permitir o nos va a empujar a que individualicemos ese tratamiento. Y un ejemplo clásico de que esto es así es este estudio donde muestra, es un estudio clásico que de hecho elucidó, bueno, dio luz, ¿no? Al comprender esta respuesta individual con dos tipos de dietas distintas, un abordaje dietoterápico casi exclusivamente con tratamiento cognitivo-conductual para el cambio de hábitos, pero que fijaros que dio un poco luz a la idea de que la dieta no es el tratamiento que va a curar ni a causar esta enfermedad tan importante, porque fijaros, las personas, cada rayita, cada mini rayita de estas es una persona que está en el estudio y tanto la dieta baja en grasas como la dieta baja en hidratos de carbono ha demostrado una variabilidad de respuesta muy importante. Pues bueno, esto es un ejemplo clásico, como decía, con un número de personas pues considerable que permite ilustrar que esto no pasa por coma usted menos y muévase más, sino que debemos abordar todos estos factores. Y a lo largo de estos años han habido cambios en la estrategia
general de tratamiento, que hasta ahora lo que habíamos conocido es esto, ¿no? Pues hacer que la persona pues pase por bueno, estos barreras, ¿no? A la hora de encontrar un tratamiento que le funcione, empezando por cambios en el estilo de vida que todos de alguna manera han intentado autodirigido, para luego, al ver la respuesta obvia, pues buscaban ayuda del profesional y así aumentar la intensidad a medida que aumentaba el índice de masa corporal. También hemos vivido cambios en cómo se clasifica la obesidad, si por índice de masa corporal o por composición corporal. Pues hoy en día sabemos que el tema de la composición corporal juega un papel relevante también a la hora de evaluar a la persona. Me imagino que esto se va a tratar pues a lo largo de esta serie de webinars, pero que el abordaje, la estrategia general de tratamiento que hasta ahora defendíamos, pues no es la más aconsejada, porque gracias a las guías canadienses, pues pudimos conocer y entender cómo el cambio en el estilo de vida, pasando por una alimentación mejor y una actividad física pues suficiente para estar saludables, pues necesita apoyarse en 3 pilares fundamentales, que son los tratamientos que realmente funcionan, como son la intervención psicológica, el tratamiento farmacológico y la cirugía bariátrica. Y no al revés, tal y como lo entendíamos hasta ahora, ¿no? Son los tratamientos, tal y como explicaba Marianela, los que van a permitir que la persona pueda tomar control sobre su ingesta, tomar control sobre sus prioridades en la vida, junto con el tratamiento cognitivo-conductual y con, por supuesto, un pacto y un trato pues, justo y respetuoso con la persona para poder llevar a cabo una vida pues, más favorable. Y fijaros que hasta ahora pues no hemos estado enfocando esto de esta manera, ¿no? El estudio Action, que es un estudio que se hizo a nivel internacional, yo aquí estoy mostrando datos de la cohorte española, observó la percepción tanto de la persona que vive con obesidad como la de en naranja, como las de las profesionales de la salud, en verde, digamos, mostró la percepción o el grado de acuerdo sobre ciertas sentencias, ¿no? que se proponían. Y gracias a esto pudimos conocer que de lo que se discute en la consulta es sobre la dieta, ¿no? y la conducta dietética saludable y la actividad física. Y fijaros que se discute mucho sobre eso. Están de acuerdo, pues, de eso, un 47% de los pacientes que viven con obesidad y más del 60 o casi el 70% de profesionales de la salud considera que se discute sobre todo de dieta y ejercicio. Pero fijaros que se discute muy poquito, menos del 10% sobre sobre cirugía bariátrica y el tratamiento farmacológico de la obesidad. Y esto pues ya nos indica que estamos desviando un poco el foco a lo que es realmente importante, porque cuando hablamos de eficacia del tratamiento, mostrado también por el mismo estudio, vemos que tanto profesionales como pacientes, pero sobre todo, bueno, en este caso, profesionales, consideran que los cambios en el estilo de vida y el ejercicio físico son los tratamientos más efectivos, pero sin embargo, también consideran que son efectivos la cirugía bariátrica, todo y que no discuten sobre el tema. Y fijaros con el tema del el tratamiento farmacológico, ¿no? Aquí me gustaría resaltar que sobre todo los pacientes, más que los profesionales, consideran que el tratamiento farmacológico es efectivo. Esos son datos del 2020. Obviamente ha llovido bastante, sobre todo de datos de la literatura desde entonces, y ahora pues probablemente y afortunadamente esto podría cambiar y la percepción de los profesionales está virando. Pero estos son datos del 2020 que de alguna manera nos permiten comprender toda la trayectoria que han vivido nuestros pacientes en el intento de búsqueda de tratamiento con nosotros los profesionales de la salud. Y en eso tenemos que también entender la importancia de la educación al profesional sanitario y también a los pacientes, ¿por qué no? Y que de alguna manera
comprendamos, gracias a la literatura existente, pero también a la experiencia propia de la persona y también de los profesionales, que el tratamiento cognitivo-conductual pues va a permitir estas pérdidas de peso de un 5 a un 7%, que el tratamiento farmacológico pues va a permitir pérdidas de pesos que pueden ir del 10 al 15% hasta más de un 20%, y que es el tratamiento quirúrgico el que va a permitir unas pérdidas de peso pues superiores a lo que venimos hablando hasta ahora. Pero que sea cual fuera el tipo de tratamiento, una vez se suspende o se termina, y vamos a hablar sobre todo para el tratamiento en los cambios del estilo de vida intensivos, bien planeados, y para el tratamiento farmacológico, pues cuando se suspende el tratamiento, pues la recuperación de peso es esperable y normal. Pero eso también ocurre con la cirugía bariátrica a partir de un punto, que yo aquí desde el punto de vista, bueno, una visión más arbitraria, pero también está apoyada por la literatura, pues alrededor de los 2 años empieza a cambiar esa trayectoria ponderal, y hay algunas personas que ya comienzan a experimentar alguna recurrencia del peso, mientras que, bueno, hay otras, muy pocas, que continúan bajando peso. Esto es un poco para conocer que la evolución del tratamiento, sea cual sea, pues va a permitir observar esa recurrencia de peso, como decía, es esperable y normal, y ocurre con todos los tratamientos. Y esto es así para todas las enfermedades crónicas, en realidad ocurre igual que cuando se toman todas las medicaciones que son necesarias en patologías de este nivel. Y aquí es donde topamos con las expectativas, porque la diapositiva anterior, pues bueno, no era lo que teníamos entendido, o si bien era, pues no coincide con las expectativas de nuestros pacientes y también los de nuestros profesionales, por supuesto, ¿no? O sea, nosotros. Fijaros que aquí, si hacemos un análisis de cómo afecta el estado anímico con las expectativas, pues bueno, vemos que las expectativas muy elevadas, muy alejadas de la realidad, que permiten encontrar este salto, pues producen un estado de ánimo pues de rabia, de enfado, de frustración, mientras que si estas son demasiado bajas, pues bueno, la persona podría estar pues con pocas ganas de luchar, ¿no? La situación que tienen que luchar para encontrar pues algún resultado, y eso lo vivimos cada día con nuestros pacientes. Y de hecho estos datos fueron apoyados por una cohorte de pacientes de nuestros colegas de Chile, donde hicieron survey, esta encuesta en un grupo de población grande, donde ya indicaban que tanto la dieta como el ejercicio estaban sobrevaloradas cuando pensaban en expectativas, ¿no? Para bajar de peso. Me gusta mucho este dato porque de alguna manera refleja la realidad, como decíamos, y cómo tenemos que nosotros, gracias a los conocimientos y nuestras habilidades, ser capaces de manejar estas emociones, esta situación que es esperable, como decía, y normal, y no hacer lo que se ha estado haciendo hasta ahora, ¿no? Hoy mismo me comentaban los pacientes, una paciente en los grupos de tratamiento, y ahora estamos haciendo unos grupos nuevos, unos grupos, una modalidad diferente, co-terapeutizado con psicóloga, en este caso experta en adicciones y en grupo análisis, y yo, donde trabajamos el espacio para que los pacientes pues compartan sus experiencias y de alguna manera entre ellos juntos trabajan la entrevista motivacional. ¿Sí? Es maravilloso ver cómo refuerzan el discurso, y cómo el escuchar al otro pues permite que uno se dé cuenta que está pasando por la misma situación, y así les ayuda a definirse y a tener la discrepancia de dónde están y dónde quieren estar. Y bueno, fue, como decía, esta misma tarde, donde una paciente me comentaba la frustración que siente cuando iba al médico y su paciente de alguna manera agresiva le pregunta, pues, ¿qué comes? ¿Qué comes? ¿Y qué más? ¿Qué más comes? Y cuando ella reportaba, pues el profesional, ¿qué más? ¿Qué más? ¿No? De alguna manera esperando, pues bueno, pues por sus expectativas sobre la ingesta que debería tener esa persona, pues no estaban colmadas con lo que refería, ¿no? Y ese fue el trato
que al final ha llevado a nuestros pacientes a atravesar durante el tiempo, con los múltiples intentos, llegar a este desamparo aprendido, donde ellos mismos sienten que el esfuerzo no produce resultados y por lo tanto pues lo próximo es rendirse y luego no, de alguna manera nosotros hemos de identificar esto, tenemos ese privilegio y necesitamos revertir esta situación. Obviamente lo que necesitamos es evitar que esta trayectoria sea la que estamos viendo en la gráfica y revertirla desde el primer momento de la consulta. No voy a insistir sobre esto, se ha hablado mucho, pero de una manera más simple resumimos que el mensaje de calories in, calories out, pues sabemos que no es así, sabemos que eso está regido por un montón de fuerzas, tanto adaptación metabólica como de las señales que ya hemos hablado y se hablará más de cosas a lo largo de toda esta serie, y que por lo tanto necesitamos dar un paso más. Eso estaba apoyando pues la idea de la compensación del hambre y la saciedad que comentaba Marianela anteriormente, es otro clásico estudio muy bonito que demuestra esa lucha para mantener la obesidad y aquí es donde todas estas creencias, estas ideas y estos lo que tenemos aprendido, porque nosotros también como terapeutas estábamos en ese desamparo aprendido, ¿no? Nos permiten llegar a topar con el estigma, que si bien no voy a hablar demasiado de eso, sí que ayuda a apoyar la idea de que la entrevista motivacional es la mejor manera que tenemos de comunicarnos con nuestros pacientes y por lo tanto esa función ejecutiva de la que hablaba Marianela, de decirle a las personas que tenemos que hacer, pues no sirve para que realmente puedan ejercer o llevar a cabo un cambio. Decir con respecto al estigma que es muy frecuente encontrarlo en los sistemas de salud, de hecho, dietistas también somos unas de las profesionales que más estigmatizan a las personas, también los psicólogos y por supuesto todos los profesionales de la salud, pero el estigma está presente y está presente y hiere en todos lados, pero sobre todo en los centros de salud, o sea, en eso sí que es nuestro deber erradicarlo y para eso tenemos actitudes de las cuales, bueno, es autoevaluarnos y no voy a hablar demasiado ahora porque está muy recogido y de manera muy clara en las guías canadienses la parte de estigma y bueno, creo que es útil que cada uno de nosotros se haga ese autorrepaso, ¿no? Y ahí es donde llegamos a entender que el peso no es una conducta y por eso no es falta de voluntad, por eso no es falta de motivación, por eso no es que lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal o esto no me funciona, porque no es una conducta. El manejo de todo esto debería centrarse en la salud y esto ha sido también transmitido por mis compañeras y a la hora de reformular la obesidad como enfermedad crónica sabemos que eso es muy potente a la hora de infundir esperanza y promover adherencia. Aquí tenemos a nuestro paciente que está de alguna manera transitando por estas fases que engloban la entrevista motivacional como son vincular, el enfocar, el evocar y el planificar, que serían las fases que se llevan a cabo cuando entramos en contacto con nuestros pacientes y empezamos un tratamiento, ¿no? Y eso no requiere de mucho tiempo. En poco tiempo se hacen grandes avances y deciros que si hablamos de tiempo, miren, solamente les diré que en muy poquito tiempo se puede aniquilar a una persona con algún comentario desafortunado. O sea que esto no es cuestión de tiempo, es cuestión de que nos carguemos de habilidades y hagamos lo que mejor pueda resultar para cada paciente determinado y que sobre todo identifiquemos lo que no hemos de hacer. Y aquí tenemos en esta otra propuesta práctica algunos aspectos en los cuales nos podemos focalizar que son importantes para la salud y para la vida de nuestros pacientes y que van más allá del peso, como las mejoras cognitivas, las mejoras funcionales, mejoras en las comorbilidades, en la composición corporal, en todo lo que hablábamos antes del control del apetito, ¿no? Que esto lo refieren mucho nuestros pacientes cuando están tratados con el fármaco. Dicen, es que, no sé, el tema del peso no me importa demasiado. Lo más importante para mí es que vuelvo a tener el control sobre mi ingesta. Fijaros hasta qué punto ellos
se sienten gratificados al poder volver a sentir ese control, ¿no? Y por supuesto mejoras para la salud que de hecho van unidas a lo que decíamos anteriormente. Y esto es otro clásico ya esquema también extraído de las guías clínicas de Canadá, donde en unos pasos fáciles hablamos del abordaje de las 5 A's, que traducido al castellano pues serían evaluar, aconsejar, acordar, ayudar y organizar, que de hecho paraleliza mucho las fases de la entrevista motivacional como manera de ser con las personas y bueno, decir que ya son varias las revistas de científicas importantes, de peso, que nos hablan de que de alguna manera tenemos que cambiar la manera en cómo hacemos este abordaje, no solo de la obesidad, sino también de todas las enfermedades crónicas, ¿no? Y que podemos hacerlo mejor. Y seguro que para eso tenemos que añadir estos elementos, como el cómo nos comunicamos, como conocer la experiencia del paciente, u otros, como también utilizar estrategias donde la persona se divierta, como la medicina culinaria, de la que hablaremos la semana que viene, porque de hecho son estrategias que permiten que la gente adquiera hábitos más saludables de una manera pues diferente, divertida y también permiten innovar, ¿no? Y adentrándonos un poquito más en la entrevista motivacional, para aquellos que no la conozcan, se define como una entrevista clínica centrada en la persona y de alguna manera le ayuda a explorar y a resolver la ambivalencia que tenga acerca de algún cambio a realizar en su vida, ¿no? La ambivalencia es normal, la ambivalencia explica o sucede porque ya estamos cambiando. Una persona que no tiene discrepancia, pues ya no siente ambivalencia porque está enquistada en su conducta, en su manera. Lo mismo para los profesionales, ¿no? Nosotros también necesitamos evolucionar y la entrevista motivacional pues nos pone en un mismo nivel con la persona, es colaborativa, evita la confrontación y empodera a la persona a que aumente su capacidad de manejo y otorga autonomía, ¿no? Y ahí es donde sabemos que el verdadero poder para cambiar está en la persona, en nuestros pacientes. Y muy importante, como decíamos, evita la autoridad, ¿no? Y fijaros que cuando hacemos muchas preguntas, pues ya sistemáticamente estamos marcando poder. Cuando nosotros hacemos un interrogatorio, bueno, el que pregunta manda, o sea que ya es uno de los aspectos que hemos de tener en cuenta. En la entrevista motivacional se escucha más que se pregunta, ¿no? Y por otro lado, también huimos de interrogatorios ni que sean de qué ha comido usted ayer. Hablemoslo o intentamos obtener esa información de otra manera, como por ejemplo, cuéntame cómo cocinas o cuál es la comida favorita de la gente de tu casa, pero no preguntemos porque ese report pues genera, como vimos en el ejemplo, como nos enseñó hoy mi paciente o como me enseñó hoy a mí mi paciente, que de hecho ratificó lo que ya he ido aprendiendo todos estos años y tengo ahora la fortuna de compartir con vosotros, que esas preguntas se toman como una amenaza, ¿no? Y de hecho no es una estrategia adecuada para conocer a las personas. Simplemente decir que la entrevista motivacional ha mostrado evidencia favorable, pero en esto podríamos decir que los estudios de investigación también deberían o merecen un rediseño, ¿no? Porque si seguimos centrando los resultados en el peso, pues bueno, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Los resultados en el peso pues son débiles para un montón de cosas, pero si centramos los resultados en cuál es tu experiencia en el centro de salud o cómo te has sentido o cuán probable es de que sigas adherido al tratamiento, pues seguramente la entrevista motivacional nos daría resultados muy, muy importantes, ¿no? Y aplastantes en cuanto a la evidencia, al beneficio de que eso tiene para la salud. Decir brevemente que estas serían las fases por las que la persona atraviesa cuando se va a someter o a un cambio, ¿no? Que son fases en las que no todos estamos con el mismo ritmo o no todos atravesamos con el mismo ritmo, con la misma velocidad. Puede ser que pasemos varias sesiones con la persona precontemplando, varias sesiones con la persona ambivalente y eso es también esperable y normal. Entonces el espíritu de la entrevista motivacional
motivacional, pues es un espíritu de colaboración y consiste en formar esa alianza con el paciente de evocación, porque el paciente genera su propia solución, es digamos un espíritu de aceptación, donde reconoce nosotros mismos reconocemos las propuestas del paciente y el paciente es responsable del cambio, y por supuesto de compasión, en el sentido de que tenemos mucho interés en promover el bienestar de nuestros pacientes. Y es aquí donde a mí me gustaría saber pues cómo nos relacionamos nosotros con nuestros pacientes, ¿no? Escribimos demasiado, vamos a hacer un checklist. ¿Y qué checklist? ¿El checklist de nuestros pacientes o el nuestro? Y aquí es donde podemos caer en el reflejo del experto, ¿sí? Y es un tema muy importante que tenemos que identificar, porque todos, o sea, yo estoy segura que aquel terapeuta que enfadado le decía, ¿y qué más? ¿Y qué más comes? No lo decía con maldad, sino que de alguna manera quería ayudar y piensa que puede ayudar porque sabe lo que la persona tiene que hacer para que vaya bien. Claro, está equivocado, pero además necesitamos de alguna manera que ese cambio, esa propuesta de cambio salga de la persona. Y por eso tenemos que evitar el decir a la persona lo que tiene que hacer, cómo, cuándo y por qué. Todo esto sale de la persona, y lo normal, el reflejo de la trampa del experto, que se llama en entrevista motivacional, la tenemos que evitar, pero es un reflejo que, bueno, es normal que salga. En cuanto al estilo de comunicación, volviendo al cómo nos relacionamos con nuestros pacientes, bueno, pues nosotros sabemos que si informamos mucho, preguntamos menos y escuchamos poquito, somos más directivos. Sabemos que si escuchamos mucho, preguntamos también un poco, pero informamos poco, estamos acompañando, ¿no? Y cuando nosotros informamos con permiso y con opciones, cuando hacemos preguntas abiertas y cuando escuchamos con atención, estamos en un estilo de comunicación tipo guía, y que de hecho es aquí donde recae la entrevista motivacional. Y una de las estrategias más conocidas y fáciles de poner en práctica mañana son estas, ¿no? El OARS, que responde a las siglas en inglés de Open Questions, Affirmations, Reflective Listening y Summarize, que bueno, consiste en hacer preguntas abiertas sobre qué es lo que les preocupa a nuestros pacientes, sobre ejercitar la escucha reflexiva, y eso es intentar entender qué significa para la persona aquello que nos está diciendo. Afirmamos, ¿no? Afirmar es importante. Nosotros también necesitamos que nos afirmen. Yo me afirmo cada vez que la persona vuelve a la consulta. Es destacar y apoyar aspectos positivos, aquello de lo difícil que es perder peso y las veces que lo has intentado, o has venido a la consulta aun cuando pensabas que no te había ido nada bien. Siempre hay algún aspecto por el que afirmar a nuestros pacientes. Y luego hacer sumarios es crucial, importante y determinante el darles, ¿no? Ese feedback de lo más importante que han dicho. Y por supuesto, ofrecer información y consejo con la técnica del PIP, que es preguntar, informar, preguntar, para de alguna manera empática ofrecer información. No voy a entrar demasiado aquí, todo esto lo hemos dicho, recordar el tema del objetivo SMART, ¿no? Pequeño, medible, alcanzable, y luego considerar que el predictor más fuerte del cambio de comportamiento es la autoeficacia, y la autoeficacia se ejercita pues haciendo que la persona establezca cuál va a ser el próximo paso a seguir en su desafío, en su día a día. Mismo podemos hablar de esto cuando hablamos de tomar la decisión de empezar el fármaco, o tomamos la decisión de operarse, o tomamos la decisión de hacer un cambio en prioridades de vida y empezar a tomar tiempo para uno mismo y hacer deporte, etcétera, etcétera. Y aquí en ese OARS, que son, digamos, las estrategias más básicas de la entrevista motivacional, es donde diseñamos en el hospital este algoritmo donde estamos de alguna manera dibujando un mapa que permitiría considerar la apertura de la visita, la acogida, la planificación de la agenda y luego un cierre que se hace de manera
pues espontánea, cuando ya tienes práctica de entrevista motivacional, pero sí quería dejaros plasmado cómo hay una dirección, ¿sí? Haciendo preguntas abiertas, afirmando, haciendo reflejos, afirmando nuevamente, haciendo el PIP y haciendo resúmenes. Así logramos que las visitas sean productivas, la persona se va viendo trabajado lo que le preocupa en cada momento. Y aquí se va definiendo nuestra actitud terapéutica, que no tiene que cambiar de hoy para mañana, puede cambiar a lo largo de los años, pero cambiará si nosotros tenemos discrepancia también, tanto la que le pedimos a nuestros pacientes, ¿no? O las que ansiamos que tengan. Nosotros también hemos de tener esa discrepancia en dónde estamos como terapeutas y dónde queremos estar. Y por lo tanto, si seguimos con recomendaciones prescriptivas, si seguimos haciendo suposiciones de lo que come, lo que deja de comer, si damos consejos dirigidos, si amenazamos, como sigas así, pues se va a cortar tu esperanza de vida, etcétera, etcétera. Estamos potenciando el que mantenga su conducta actual y eso va contra el cambio. Sin embargo, si hacemos preguntas abiertas, si reflexionamos, si provocamos, si provocamos, ¿no?, esa discrepancia y respondemos, hacemos que el paciente responda, mantenga conversación sobre el cambio, ¿no?, el discurso de cambio, estaremos favoreciendo ese cambio y por lo tanto es la conducta más favorable que podemos tener, ¿no? Porque de hecho estrategias de comportamiento efectivas hay miles, no las vamos a hablar, todo esto dependerá de la adherencia y de que el ambiente sea favorable, y ese ambiente favorable lo hemos de generar nosotros. Igual que para la adherencia, no podemos hablar de adherencia como si dependiera únicamente de la persona. La adherencia es un fenómeno complejo que depende de muchos factores. Algunos de ellos dependerán del acceso a tratamiento, muy en boga con lo que estamos discutiendo ahora, ¿no? El acceso al tratamiento, pues tanto de la cirugía bariátrica como del fármaco, pues debe llegar al 1 al 3% de las personas que clasifican para recibir ese tratamiento. Luego que hay formación médica inadecuada, que el reconocimiento de los profesionales de la salud en que la enfermedad, de que la obesidad es una enfermedad crónica, es aún, pues no está bien diseminado, y necesitamos dar programas de estilo de vida efectivos que ayuden, a que apoyen al paciente y que sean pues accesibles en todos los sentidos. Decir que siempre es enriquecedor y necesario preguntar a la persona lo que necesita y integrarlos en lo que es el proceso terapéutico. Y me despido dejándoos pues el manual de la entrevista motivacional como primera aproximación a este abordaje, esta manera de ser con la persona, con vosotros mismos, con las personas que os rodean, con el ambiente, con todo. Que permitirá pues un nuevo paradigma en la práctica clínica de la atención centrada en la persona y permitirá también un cambio en vosotros mismos. Facilita el proceso de tomas de decisiones y yo creo que eliminar el estigma y hacer un trato más colaborativo pues es la innovación, sobre todo en atención primaria, pero también en los centros especializados. Y concluyo, espero no haberme pasado demasiado del tiempo, en que la entrevista motivacional permite generar este ambiente favorable del que estábamos hablando, fomenta el cambio y la adherencia. También permite el desarrollo y la adquisición de las competencias, y estas son necesarias no solo para el profesional de la salud, sino también para nuestros pacientes, ¿no? Para hacer cambios. Y conocer las experiencias del paciente va a agregar valor y va a permitir que realmente podamos llevar a cabo este cambio de paradigma. Y con esto me despido de las diapositivas, pero estoy aquí atenta a que podamos establecer un poco de discusión. Gracias. Bravo, y que lo cumpla feliz. Gracias. Muchas gracias, Violeta. Soy una gran admiradora de entrevista motivacional, entonces muchas gracias por esto. Me parece una cosa que quiero decir de tu charla, Violeta, qué importante hacer una autocrítica como profesionales de la salud, porque cuántos años culpando al paciente de si bajó o no bajó, si cumplió o no cumplió esa palabra, cumplir, ¿no? Tan horrible y tan utilizada, que somos muchas veces
yo digo pecados de juventud, porque bueno, creo que hemos evolucionado todos un poco gracias a la ciencia y a la difusión de cosas como estas y escucharte a vos, Violeta, pero creo que es importante hacer una autocrítica y entender en qué lugar cada uno de todo lo que estamos escuchando hoy podemos representarnos y en qué cosa a partir de mañana podemos comenzar a ser distinta a partir de tu presentación y de este cuestionamiento que hiciste a lo que estamos haciendo, que no funciona, y lo que necesitamos comenzar a hacer mejor a partir de ahora. Así que un gracias enorme a esta movilización que hiciste en todos nosotros hoy. Bueno, no, gracias a ustedes por el espacio y por compartir, ¿no? Todo también lo que dices, ¿no? Hemos aprendido juntos, la verdad es que a lo largo de todos estos años de relación que hablábamos, ¿no? Ya somos familia, somos la familia Ipsolac y somos familia, hemos crecido juntos, también reflexionando y aprendiendo juntos, ¿no? Y todo vale la pena por nuestros pacientes, obviamente, pero nos ayuda a estar mejor, nos ayuda a trabajar mejor, a valorar más, a darle valor a las consultas, ¿no? ¿Qué vamos a aportar de valor, ¿no? Y eso creo que es determinante en el día a día. Hola, Estuardo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Wow, estoy maravillado y más convencido aún, señor presidente, de que esto es una excelente idea hacer este tipo de actividades. Marianela, me dejaste con la boca abierta. Violeta, y a mis 62 años hice una maestría de diabetes y síndrome metabólico. Marianela estuvo en esa maestría con nosotros ayudándonos. Y hablamos mucho de la entrevista motivacional. Es increíble. Quitar otra cosa, la desestigmatización de los pacientes, ya no decirle el paciente diabético, el obeso, no, sino decir la persona con diabetes, la persona con obesidad. Pero también en la maestría hubo un tema que a mí no muy me gustó y ahorita en el público hay 4 compañeros de la maestría escuchando lo que voy a decir y me dijeron que de ahora en adelante tenía que hablar del cliente, no del paciente, sino que del cliente. Entonces, yo a mi edad dije, yo no voy a decirle al paciente cliente, no lo voy a hacer y me rehúso. Entonces me dijeron, doctor, a nivel internacional eso se ha aprobado, bueno, ok, apruébenlo y hagan lo que quieran, pero yo no le voy a decir cliente a mis pacientes. ¿Qué opinan ustedes? Lanzo esa pregunta, gracias. Fantástico. Señor presidente, muy buena idea hacer estos talleres, gracias. ¿Qué te parece, Violeta, a esa pregunta de Estuardo? Bueno, no, la verdad es que aquí, desde el Departamento de Salud, incluso se habla ni siquiera de decir paciente, entiendo que menos a un cliente, pero siempre hablar de la persona. Hay quien pueda debatir que si persona o paciente, pero cliente entiendo que, bueno, también como estoy en el medio público, no sé. Habría que preguntarle a ellos cómo les gusta que les digan, ¿no? Y de hecho ellos dicen que paciente les da igual, preguntamos nosotros esto en uno de nuestros grupos focales, sin duda, bueno, no salió, cliente no salió como en la conversación. Yo creo que eso, ¿no? Preguntar a nuestro ámbito, a nuestro ambiente, cómo se ven y qué representa para ellos. Yo creo que siempre que te digan, que te traten de la manera más humana posible, es mejor, ¿no? No sé. Eso que acabas de decir de persona creo que es algo que nos atraviesa a todos, ¿no? Porque justamente tratamos personas, no tratamos enfermedades, sino tratamos personas que vienen con Claro. problemas de salud. Y de Judith, hecho Tarisa. Sí, Violeta. No, iba a decir, no, muy brevemente, y eso se está extendiendo a todas las enfermedades y a todas las anormalidades o a todos los problemas. Por ejemplo, me acuerdo hace poco fui a un acto de estos del Colegio de Nutricionistas de lo que eran la sociedad de intolerantes a la lactosa, intolerantes al gluten,
¿no? Y decíamos, claro, no puede haber una sociedad de intolerantes, es una sociedad de personas con intolerancia, porque, ¿no? ¿Quién se dice? Soy intolerante, yo soy un intolerante. No, yo soy muy tolerante, pero no tengo... Entonces, mismo esa nomenclatura está intentando, bueno, a estar un poco fuera de foco, ¿no? Ahora que queremos hacer un trato de igual a igual, ¿no? Sí, para complementar, yo tengo una visión, pero está interesante el diálogo que se está dando también en el chat de preguntas y respuestas para hacer participar a los asistentes. Si me permiten, lo comparto. Dice, bueno, el doctor Edgardo Serra, que tiene una profesora particular, obviamente, en la casa, pero dice, está de acuerdo, ¿cierto?, con usar el concepto de persona y no... Y que debe ser con calidez y escuchar para saber lo que están dispuestos o no a hacer. En el fondo, llegar al concepto desde un diálogo con el paciente, desde el vínculo terapéutico. Y eso mismo lo completa Tatiana Rodríguez, que dice que hablar de cliente podría disminuir el vínculo terapéutico. Es una postura que parece lejana y que deshumaniza el proceso, un proceso que necesita ser sensibilizado y humanizado. Yo estoy totalmente de acuerdo y alineada. Y hay un doctor, el doctor Remis, pregunta si es una connotación legal la que hace llevar a llamar cliente, o con qué fundamento dieron esa recomendación. Eso es la pregunta que están haciendo para poder juntar también al público, que creo que es importante que lo hagamos. Yo tengo una opinión al respecto. Cuando uno habla de cliente, como que centraliza la cosa del intercambio de un servicio por dinero. Y creo que esa es la ecuación que debemos romper de alguna manera. El cliente, nosotros no le estamos vendiendo nada. Esta es una persona que viene en busca de satisfacer un problema, en busca de un servicio, no necesariamente a cambio de una cantidad de dinero. Entonces hay que quitarle el dinero, o sea, la centralidad al intercambio por dinero, ¿no? Entonces es mejor hablar de personas o pacientes. El paciente tiene una connotación más bien de relación de enfermo, de que busca la atención a través del médico, ¿verdad? Creo que puedo hablar. Sí, ¿Escuchan? Andrea, por Sí. favor. Creo que hay un contrasenso cuando hablamos paciente-cliente. Por lo menos aquí en Brasil, cuando hablamos paciente-cliente, estamos hablando de diferentes abordajes dentro de la psicología y no es el caso, pero el contrasenso, en mi opinión, es que luchamos tanto para que la obesidad sea doença. Entonces, cuando llega un paciente para mí y dice cosas como, no tengo vergüenza, no tengo fuerza de voluntad, entonces yo lo digo, no es esto que estoy viendo una persona que busca ayuda. Entonces, esta es para mí una persona que busca ayuda, un ser humano que busca ayuda con alguien especialista que puede ayudar, pero es paciente porque hay una enfermedad, la obesidad. Si cambiamos el nombre o si negacionamos que la obesidad es una patología, entonces estamos yendo en todo contra lo que aprendemos en los últimos años y luchamos, peleamos mucho para que se establezca la obesidad como doença. Entonces, creo que es un detalle semántico, pero que es importante, sí. Y como Violeta nos dijo, cómo la persona se siente más a voluntad, cómo se siente queriendo llamar paciente, persona con obesidad, por el nombre, no importa, pero cliente no es, en mi opinión. Andrea, aproveitando que estás hablando, hay una pregunta de Sebastián sobre si alguien tiene alguna experiencia con la Weight Bias Internalization Scale. No sé si alguien puede responder, pero Andrea, por favor, ¿usted utiliza de alguna escala? En este momento no utilizo escala, no estoy
investigando nada, pero conozco la escala, es muy interesante, pero trabajamos con no glamorizar, no traer la dolencia como aquí en Brasil acontece mucho de tiene que ser gordo mismo, tiene que aceptar el cuerpo que tiene y no podemos entrar en este lugar porque esto impide a la persona de buscar ayuda. Entonces, no estoy con las escalas, pero trabajamos mucho la gordofobia y los estigmas, los sesgos en el consultorio. Bueno, gracias. Vou dar a palavra para a Laura, porque precisa retirar-se, e depois Patrícia, desculpe, Patrícia, e Laura, aproveite para invitar a todos para la webinar en lunes. Buenas noches, felicitaciones a todos. Quería hacerles una consulta muy breve. Tanto en Argentina como en todo el mundo, estimo, muchas personas no tienen acceso a la medicación y quería saber qué recursos consideran, dado el costo de la misma. ¿Qué recursos consideran para promover el descenso de peso, para ayudar a sus pacientes cuando ellos no pueden acceder a la medicación o no la pueden sostener por mucho tiempo? Gracias. Marianela. Sí, bueno, es una pregunta que en realidad no tiene mucha respuesta, porque la realidad es que una de las principales limitaciones que tenemos con la medicación es el acceso. El acceso no es un problema solo en nuestros países, es un problema a nivel mundial, porque justamente son fármacos muy efectivos, muy seguros, pero que tienen un costo que, bueno, en muchos lugares hay estrategias como por ejemplo dar descuentos, intentar en muchos lugares introducirlo dentro de la seguridad social para poder o darla a partir de un determinado índice de masa corporal, pero lo importante acá es que hay mucha gente, Laura, que tiene acceso y que igual no está recibiendo la medicación. Es decir, todos los días vemos en el consultorio pacientes que podrían tener acceso a la medicación. Estamos hablando de un universo de gente que podría acceder y que muchas veces nunca nadie les habló de la posibilidad de la medicación o hicieron consultas con profesionales donde les dijeron que no era necesario, que ellos podían darle un plan alimentario y que con eso podían bajar de peso y que no hacía falta que utilicen la medicación. Por eso creo que nosotros no vamos a resolver el problema del acceso de los pacientes. Sí, por supuesto, es algo que sería buenísimo que mejore y que mejoren y que bajen los costos y que puedan tener algún tipo de ayuda para el acceso, y para eso creo que las legislaciones, como hoy decía Judith, introducir el concepto de obesidad enfermedad central para que el paciente tenga más derechos, pero creo que tenemos que también centrarnos en toda esa cantidad de gente, así como decimos, hay muchísima gente que debería acceder a una cirugía bariátrica y no se la indican, y no se la indican no solo personas que no pueden costearla, sino personas que también pueden costearla. También pasa lo mismo con los fármacos. Hay un montón de gente que podría acceder a los fármacos y que por desconocimiento de los profesionales de la salud, y por eso es importante este tipo de ambientes para poder difundir de qué se trata. Y muy importante, como lo mostró hoy Violeta, mostró Violeta las diferentes descensos de peso con lo que tenemos aprobado en este momento. Sabemos, por supuesto, que vienen triagonistas, tetroagonistas, que van a tener otros porcentajes de descenso de peso, pero tenemos que hablar de la realidad de lo que hoy tenemos aprobado, y sabemos que tenemos 2 dígitos, pero que no, estamos todavía lejos de lo que nos puede apoyar la cirugía bariátrica. Por lo tanto, tenemos un espectro de tratamientos en los cuales vamos a tener en cuenta, por supuesto, dentro de las indicaciones, si ese paciente va a poder acceder o no a la hora de indicar el tratamiento, porque justamente es una de las condiciones para que pueda comenzar el tratamiento. Gracias, Marianela. Bueno, Patricia, por favor. Gracias, Tarisa. Buenas noches a todos. Un gusto poder estar acá, poder saludarlos, compartir información, que eso es una maravilla, y ver de que estamos de acuerdo en muchas cosas, y al menos en Ipsolac vamos a seguir llamando personas o pacientes, ya que no estamos vendiendo un producto a cambio de dinero, como decía Sergio. Entonces, para nosotros va a ser siempre personas o pacientes que buscan nuestro apoyo, ¿no es cierto?
Con respecto a lo que estábamos hablando, y me quedo con lo que decía Judith a un principio, de estar a favor de considerar a la obesidad como una enfermedad para tener mayor acceso al tratamiento, esto es fundamental y creo yo que nosotros como profesionales de salud y sobre todo que tratamos con personas con obesidad, debemos, aunque sea trabajar uno a uno, de a poco y con nuestros mismos colegas, tanto nutricionistas como médicos internistas, cirujanos, con el tema de que la obesidad es una enfermedad. Recuerdo, bueno, un mal recuerdo seguramente para Violeta, tuvimos, ¿te acuerdas?, en Lima, con esa presentación que colegas, Judith se ríe, que colegas mismos que están trabajando con personas con obesidad, que estamos en ello día a día, todavía están estigmatizando, todavía están tratando de otra manera y no como lo que debe ser el tema de la obesidad. Entonces yo creo que somos nosotros mismos como profesionales de salud que debemos tratar esto como enfermedad, ¿no es cierto? Y de igual manera ayudar a que los pacientes tengan el acceso al tratamiento porque, por ejemplo, en mi país, en Bolivia, ningún seguro de salud ayuda o favorece al paciente cuando se trata de obesidad, ni con fármaco, mucho menos con cirugía, ni siquiera el apoyo nutricional, menos el apoyo psicológico cuando se trata de obesidad. ¿Por qué? Porque se tiene estigmatizada a la obesidad, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que deberíamos, y como Isola, creo que todos estamos de acuerdo y seguir trabajando con ello, para seguir promoviendo esto de que la obesidad es una enfermedad. Sí, yo un poco para complementar eso y creo que para darle una especie, porque de hilo conductor, porque es cierto, originalmente el orden tenía que ver con hablar de obesidad como enfermedad, después entrevista motivacional y finalmente Marianela con la parte más específica de los fármacos que fue magistral. Creo que el orden inicial que habíamos pensado justamente tenía que ver con ir bajando en el embudo de esta idea más macro, que tiene que ver con realmente capacitarnos desde nosotros que hacemos esto todos los días y también capacitar a nuestros colegas y como alguien decía también en las preguntas y respuestas, capacitar también en las universidades, educar a las nuevas generaciones con respecto a estos nuevos conceptos y estas nuevas definiciones, porque si seguimos educando a nuestros estudiantes con el IMC, si seguimos educando a nuestros estudiantes con haga ejercicio y dieta como que fuesen las bases del tratamiento, y que lamentablemente me sigue pasando y me sigue tocando de conocer estudiantes o estar en ciertos contextos académicos, lamentablemente no vamos a ser capaces de realmente generar un cambio y creo que nosotros en este minuto como especialistas y con toda la gran convocatoria que hemos tenido y estoy súper contenta por eso, de toda Latinoamérica, que realmente podamos hacer este spread the voice y poder educarnos con respecto a este cambio en la mirada y que finalmente el tratamiento de la obesidad es una construcción. Es una construcción entre esta nueva definición y estos nuevos conceptos fisiopatológicos que conocemos y asociada a la entrevista motivacional y a lo que vamos a obtener de esta entrevista y de este vínculo con el paciente. Y finalmente, gracias a estas dos uniones desde lo fisiopatológico y desde la experiencia vivida del paciente, vamos a poder generar un tratamiento que tenga sentido y creo que vamos a poder empezar a lograr cambiar los niveles de morbimortalidad y los niveles, ¿cierto?, de compromiso que se han generado a nivel mundial con esta enfermedad. Eso. Bueno, Judith, Jorge, por favor, que no tenemos mucho tiempo, pero si quisieras hablar un poco. Hola, buenas noches. Primero que todo, felicitar a los expositores, ambas. Así que, como siempre, un honor poder escucharla.
Yo tomo un poquito las palabras que dijo Judith al final. El vínculo entre los pacientes es súper potente y es como un boca a boca. Nosotros acá en Chile vimos después de un par de años que la vinculación a la adherencia a los tratamientos está asociado también al apoyo o a la contención entre los mismos pacientes. Por lo tanto, tuvimos que hacer un vuelco a lo que era actividad física y creamos un centro especializado de rehabilitación solamente para pacientes bariátricos, ¿ya? Un gimnasio exclusivo para pacientes bariátricos, lo cual igual tuvimos un temor, porque no sabíamos cómo iba a funcionar y qué sucedió, que los mismos pacientes empezaron a tener ellos mismos contención. Y esa adherencia, donde hay un hilo conductor de una vida, de una historia, de una enfermedad crónica en el tiempo, se llegaron a hacer muchos vínculos que después todos terminaron en tener adherencia con el psicólogo, con la salud mental, con nutrición, con controles médicos, porque el hilo conductor de todos los pacientes era el mismo. Por lo tanto, que nos dimos cuenta que lo que decía Judith, que es súper potente, que nosotros como profesionales también realizamos una contención o veamos estrategias para poder proteger a los mismos pacientes y que ellos tengan ese vínculo, porque la única forma que pueda entenderse que al frente tienen un reflejo o una imagen de lo que le está sucediendo a uno. Entonces, yo creo que va por ahí también lo que nosotros hicimos es poder reflejar que estaban entrando, por ejemplo, en una trotadora, una manga gástrica, en la elíptica un bypass, pero todo era algo en común. Y se crea esa contención. Así que potenciar totalmente el área. Gracias. Bueno, quero agradecer a todos por este excelentíssimo webinar, muito produtivo, graças a todos. E quero aproveitar e invitar a todos lunes para o webinar de Medicina Culinária e Obesidade. Laura estará com Estuardo e Ximena e Violeta, tá bem? E próximo miércoles, ¿cierto, Marianela? Así es, el próximo miércoles vamos a estar hablando de los fármacos que tenemos en este momento disponibles. También vamos a hablar algunas cosas chiquitas de los últimos congresos, muy interesantes de los que se viene, que no se imaginan lo lindo que es, así que no se lo pierdan. Y por supuesto vamos a estar también compartiendo mucho con respecto a qué hacer con nuestros pacientes con obesidad. Así que gracias a todos por acompañarnos. Violeta, ¿qué hora es ahora en España? 1:14, la 1:14. Una de la mañana, ya estamos Una de al la otro día. mañana. Gracias. Una de la Gracias, mañana. Violeta. Bueno, no, Gracias, feliz de gracias. compartir. ¡Feliz cumpleaños! Ya te tienes que venir a este lado del charco. Ya me Ya tengo una que ir. latina más. Estoy ahí con ustedes. Los espero el lunes que viene también. Me van a hacer trasnochar otra vez, otra Ahí estaremos. trasnochada. Pero bueno, con gusto. Un fuerte abrazo a Felicidades, todos. Violeta. Felicidades, de Violet. verdad. Felicidades. Un abrazo. Felicidades. Un abrazo a todos y nos vemos pronto. Chao, Adiós. gracias. Adiós. Chao, chao. Gracias. Chau, chau.